Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su gentileza, su amable audiencia. Hoy estoy con un gran amigo de esta casa, un hombre brillante, quien nos tiene acostumbrados a unas reflexiones muy interesantes en materia económica, estratégica y quizás también en el ámbito geopolítico, todo relacionado con nuestro país. Se trata de Alfredo Ordóñez López, es coordinador de la Maestría de Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, pues un intelectual en materia económica y, como les decíamos, de geopolítica. Hoy vamos a tratar un tema que tiene una vigencia pues vital para nosotros, como lo es el panorama de América Latina y la incidencia de las sanciones de Estados Unidos en Venezuela. Son dos grandes vertientes, pero que todas de alguna manera tienen un gran vínculo, ¿no? para nuestra vida, para nuestra cotidianidad, aunque uno quizás no lo percibe de manera puntual, pero es así. Alfredo, gracias una vez más, muy contenta de tu presencia aquí en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, siempre es un honor venir para acá. Bueno, Alfredo, mira, hemos visto quizás con un poquito de tristeza, con mucha preocupación, lo que ha estado pasando en América Latina. Por ejemplo, países como Chile, que uno lo percibía como una estabilidad, una fortaleza tan importante. De hecho, incluso es destino de muchos de los inmigrantes de nuestro país, están en Chile, fueron a buscar mejores destinos. Y muchos de esos venezolanos con los que hemos hablado, wow, tienen una impresión, una tristeza, una cosa así muy profunda de dolor y preocupación al ver lo que está pasando, más cuando vimos la manera en que pasó, que fue algo muy grotesco, muy dramático, el quemar edificios, en quemar transportes públicos, en hacer ese tipo de acciones que, bueno, que cualquiera las puede cuestionar, de una manera de protestar, destruyendo lo que está. Sí, bueno, podemos primero destacar que la realidad de América Latina no escapa de la realidad de Venezuela. Realmente en el caso venezolano fue muy particular porque llega un gobierno bajo una estructura, a lo mejor con la visión antiimperialista, una concepción socialista, viene acompañado de un grupo que era Argentina en ese momento, Brasil con Lula, Argentina con Kirchner. Lula y Brasil salen del panorama de la idea socialista, llega una estructura de corte más empresarial, algunos lo llaman neoliberal, otros lo llaman liberales, pero vienen con un comportamiento, pero el hecho es que ninguno de estas estructuras, tanto gobiernos populistas de izquierda como los gobiernos conservadores de derecha, si lo podemos llamar de esa manera, no pudieron atender una realidad que es de América Latina, y es el tema de la desigualdad. América Latina es la región más desigual en todos los aspectos. Desde el punto de vista social, es el problema del acceso a los servicios básicos. Eso no es solamente algo que estamos viendo los venezolanos ahorita, lo estamos viendo porque tenemos un problema en la industria petrolera y todo lo que ha generado la deficiencia gubernamental, pero es que América Latina lo viene sufriendo hace mucho tiempo. La desigualdad económica está con el tema de niveles de ingreso, es decir, las estructuras sociales tienen un gran nivel de brecha, es decir, el que tiene recursos puede soportar y el que no tiene recursos difícilmente puede acceder a ciertas cantidades, y eso lo tiene la mayoría de la población y es característico en toda la región latinoamericana. Bueno, y podemos también centroamericana, no vamos a descartar a México de este papel, es decir, desde México hasta Argentina, todos tienen las mismas características y es que el nivel de desigualdad es muy amplio. Pero fíjate que uno se sorprende, por ejemplo, cuando estos países están volviendo a viejas estructuras o a las recientes estructuras, porque en términos históricos los tiempos son diferentes quizás a nivel humano, son cambios muy recientes y están tratando de volver a esos sistemas, a esas maneras populistas de gobernar, y sin ver, por ejemplo, la realidad de lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuál es la realidad? Que quizás una persona que trabajaba como recepcionista en una empresa o como secretaria o como la señora que atendía el servicio, podían comprar harina pan, podían comprar queso, podían mandar a sus hijos a la escuela,
o sea, tenían la capacidad económica, hoy en día no. O sea, esa es una realidad. No, porque... No lo están viendo en esos países, lo que pasó en Venezuela, que lo ponen como un ejemplo a seguir Es desde que, la perspectiva ideológica. claro, lo que pasa es que más que verlo, también te encuentras con un problema dentro de la misma desigualdad está el problema de formación, que está ligado al tema de educación. Los niveles de participación de los jóvenes en América Latina para ingresar a las universidades, para ingresar a los centros de formación, es muy baja en comparación al resto del mundo. Hasta hoy en día podemos compararlo con África, muy baja. África el año pasado tuvo un índice mayor de innovación y desarrollo tecnológico que la misma América Latina. ¿Por qué? Porque los africanos esa misma situación se han enfrentado a que ha dado la importancia de la investigación y el desarrollo y involucrar a los jóvenes en los procesos de formación, ¿okay? Universitaria en todos los aspectos. Resulta que la región, tienes una región donde los niños no van a los colegios, característico en todo, porque los padres no pueden acceder ni cubrir los costos, jóvenes que ya, adolescentes que inmediatamente salen al campo laboral porque no tienen cómo ingresar a unas universidades, y el caso particular venezolano, y recordemos que Venezuela fue una economía petrolera, entonces el petróleo le daba el suficiente capital al Estado para generar una distribución de la renta petrolera, sea de los gobiernos del... Para subsidiar. Porque todos han tenido las mismas características. Todo lo que podría llamar la famosa Cuarta República y la llamada Quinta República se han beneficiado del ingreso petrolero para poder darle una mayor distribución. Y el manejo, entre comillas, socialista de esa renta petrolera, ¿ha sido realmente socialista o sigue siendo el capitalismo normal a los efectos prácticos del hecho? No, porque lo que se genera es un capitalismo de Estado y ya está demostrado que en Venezuela lo que se generó fue un capitalismo de Estado, porque es el Estado quien tiene el poder de generar y producir y distribuir la renta como así lo considere en la estructura gubernamental, ¿okay? Si nos damos cuenta, el aparato productor venezolano, toda la estructura productiva, el 70% aproximadamente le corresponde al Estado. Cuando un Estado falla y se ve deficiente, ¿qué queda? El resto 30% que es el sector privado. Que es mínimo. Pero el 30% del sector privado se ha visto afectado porque siempre está vinculado con el Estado por la misma estructura de negocio o sencillamente porque se ha visto amenazado por las mismas sanciones, las mismas limitaciones que le genera el Estado. Lo que entonces nos lleva a que el sector privado ha disminuido un 50, casi 40%. El último informe de Econindustria demuestra que la estructura, el sector productivo venezolano no está ni más superior al 50%. Entonces estamos hablando que solamente la economía venezolana funciona con un 15% del sector productivo. Es verdad que esas industrias en Venezuela, como acusa el gobierno, esperaban siempre las prebendas del Estado para arrancar cualquier negocio y que no invierten sus propios recursos para generar, y eso ha sido uno de los problemas. Siempre ha sido reales. Así, pero es que siempre ha sido así. Es que la capacidad de Estado como tener recursos petroleros, tener capital, me permitía a mí tener control sobre el sector empresarial privado. Entonces el sector privado era un sector que de alguna manera tenía ciertos beneficios, el que podía y el que no. Por eso veíamos estructuras, grandes empresas, pequeña y mediana empresas, que iban apalancándose con la ayuda de los subsidios del Estado. Siempre se ha generado eso en la economía venezolana. Por ser un país monoproductor y el gran rentista. problema es que cuando ya Venezuela no tiene ingresos petroleros, porque la industria, digamos que la gallina de los huevos de oro, la dejaron morir. Resulta que ahora, bueno, hay que ver cómo se resuelve el problema, y lo que está generando ahorita el sector gubernamental es, bueno, vean cómo ustedes pueden ir resolviendo, porque ya yo no puedo controlarlo. O sea, realmente las decisiones del Banco Central de Venezuela, ya publicar informes y estas medidas donde casi que te están demostrándote, te están diciendo, miren, yo no tengo control de esto. La banca, si tú quieres, haz negocio con el sector privado, préstale en condiciones de dólar. Sí, se dolarizó los préstamos dolarizados. Tú puedes dolarizarlo. Y eso casi no lo han dicho, ¿no? Pero esa es la verdad. La dolarización de los préstamos, hasta los bancos del gobierno. Si hacemos una traducción, esta es la realidad. El Estado te está diciendo al empresario, yo no puedo. Ven, miren que hay unas licencias de importación. Bueno, vamos a ver cómo nos acoplamos con esas licencias. Que esas licencias antes eran todo una caja de Pandora. Exactamente. Ahora sí las están dando. Porque entonces ustedes empiezan a ver en el mercado, ustedes empiezan a ver productos con precios dolarizados, pero empiezas a ver el producto. Entonces hay un sector de la sociedad que es el sector privado. Los que trabajan para el sector privado han podido medio ajustarse a lo que viene el vínculo del proceso de dolarización.
pero la mayoría de la población venezolana, y sobre todo lo que parte del sector académico, que es el que vengo, venimos con unos salarios porque en no bolívares. cobran en dólares, claro. Yo no cobro en dólares, ni tampoco voy a cobrar a la tasa de cambio. Entonces yo cobro en bolívares y cuando yo voy al mercado veo, yo no puedo comprar estos productos. Y eso le sucede a la mayoría de la población, porque forman parte de los trabajadores de las alcaldías, los trabajadores de las gobernaciones, de los ministerios, que dicen, bueno, yo prefiero desvincularme de mi trabajo y empezar a hacer negocios, a trabajar en negocios, vender. Eso ha sido también una proliferación, los quienes han decidido quedarse aquí haciendo pequeños negocios, vendiendo cuentas por Instagram, que tú ves que la gente vende por las redes sociales cualquier cosa que uno se puede imaginar, tú ves y así por decirte muchas otras herramientas. Buscando la manera hasta de los grupos de cómo WhatsApp, ahora hay grupos de WhatsApp, me he metido en varios grupos de WhatsApp, dice, venta de tal sector. Y eso es lo que lleva a la generación de la economía informal, pero también es muy grave, porque no es una economía que le esté generando valor real a la economía venezolana, al Estado. Es decir, la nación está perdiendo dinero. La nación no solamente pierde porque ya la renta petrolera no se está dando, la nación pierde porque no se están declarando los impuestos, porque estos no son negocios que declaran formales. Impuestos, ¿verdad? No tienen una estructura legal, es decir, eso puede generar ciertas, que es lo que ha generado ciertas condiciones de estafa, desaprovechación, mal manejo del negocio, desconocimiento del negocio. Entonces, y el Estado como tampoco dice, una tiene, economía informal. Claro, y el Estado no tiene la capacidad de tener control o de tampoco formar, que es uno de los grandes errores que comete el Estado, los gobiernos, y sobre todo particularmente, un proceso de formación de la economía. Es decir, nosotros hemos desvinculado a los muchachos de la economía, los jóvenes han perdido, que antes se daba en los colegios, economía de hogar. Es decir, el principio de ahorrar, ¿por qué? Porque las personas dicen, no voy a poner dinero en un banco porque la tasa de interés no me vale. En bolívares pues no vale la pena. Entonces tengo que dar dólar. ¿Pero qué implica todo ese sistema de dolarización real? ¿Qué hiciste cuando un Estado no tiene control? Y es lo que demuestra, el Estado venezolano no tiene control. Y como no tiene control, genera una anarquía económica. Entonces, pero ¿cómo fluye esa realidad que es la que uno puede vivir diariamente? O sea, por ejemplo, el precio del dólar. Claro, y eso es lo que está generando. Bolívar. ¿Qué está pasando? Las personas empiezan a regirse por un dato, por un indicador que no sabemos quién lo controla, ni de quién es. El indicador dice si sube o baja. Y es fuerte, y usted ¿no? se Porque para todas las mañanas a ver qué ¿cuánto dice, cuánto está hoy, a la tarde, cuánto está hoy, en la noche. Y hay está como hoy. tendencia, antes estaban unas herramientas, ahora hay otras. Claro, entonces, Y basado en redes sociales que son cosas muy... Hubo una noticia donde aparecía, que me dio mucha risa, algunos colegas economistas decían, wow, miren, esto es lo que pasó, el Estado incorporó tantos millones de euros a la economía. Yo escuché eso. Entonces, miren, y por eso fue que bajó. Frenó la inflación. ¿Quién vio los billetes? Eso no se sabe. O sea, nos estamos manejando por una decisión por Twitter. Estamos manejando una gestión de Twitter. O sea, una gestión de redes. Dice, el Estado hizo esto y ya se toman decisiones. ¿Y realmente dónde está la decisión? Eso se vio, es palpable, es una información fidedigna. O sea, estamos en medio de una economía inflacionaria y anárquica en Venezuela. Totalmente. O sea, agárrese quien pueda. Sí, la única opción que tenemos es que ya realmente el Estado como estructura institucional genere unas condiciones de juego claras. O sea, en pocas palabras, liberando la economía para que cada quien vea cómo resuelve. Puede liberarla, la economía, pues una decisión que se tomará, pero si liberas la economía, igual tienes unos parámetros que se deben regir dentro de ese proceso de liberación. Y el Banco Central, que es el ente más importante aquí, es el que tiene que determinar cuáles son las reglas de juego. Y el banco no lo ha podido determinar, ¿Y por qué tiene que existir el Banco Central? O sea, ¿por qué en esta economía no decimos, bueno, mira, que se acabe el Banco Central? Porque el Banco Central, o por lo menos soy de los que yo apuesto a que el Banco Central es nuestro órgano, no solamente constitucional, sino está creado para llevar la política monetaria del país. ¿Tú crees que sí debería seguir existiendo? Sí, totalmente. Porque él te va a permitir tener cierto rango de soberanía en las tomas de decisiones cuando la economía venezolana está en crisis. Cuando tú retiras al Banco Central de Venezuela, este órgano, y tú lo dejas a una economía libre, nosotros estamos dejando de tomar decisiones en materia económica, no importa la crisis que tengamos, porque nosotros vamos a depender, si en este caso es la dolarización, de lo que decida el Fondo de Reserva
o la Reserva Federal de los Estados Unidos. Que es una empresa privada, de paso, eso no es el gobierno de Estados Unidos, que eso es algo impresionante. O sea, ¿no? la Reserva Federal norteamericana, ella tomará la decisión de lo que, pero a lo mejor ella toma la decisión conforme a las necesidades de los Estados Unidos. ¿Es de una conveniente economía o no distinta. que siga esta dolarización, que es de facto a mi manera de ver, pero que sea formalmente ya oficializada como pasaba en otros países de América Latina? La misma crisis ha llevado a esto. Hay un momento una cuando dolarización de es una facto. dolarización de facto. Yo siempre he estado en contra de esto, ojo, pero ya cuando la necesidad llega, la crisis te está llevando, pues entonces hay que empezar a trabajar en base a ese proceso de dolarización. Y eso implica que empezamos a tener que generar estructuras empresariales que tengan capacidad de exportación para poder generar divisas. Porque si tú creas empresas nada más para manejar el mercado local, Es que ni las siquiera empresas para el funcionan. vuelto, vamos a estar claros. Si uno No va a tienes comprar una condiciones. cosa cuesta $2.5, ni siquiera el vuelto te lo Entonces pueden dar. tú necesitas una estructura, una capacidad exportadora lo suficiente para mantener una economía dolarizada, como lo han tratado de mantener Ecuador, Y que las la cuentas misma en Panamá, dólares de los bancos pueden hacer interacción. puedan tener cierta relación de interacción. Ujú. Esto definitivamente es la única sistema. forma. Y sobre todo implica el rescate de la empresa más importante de Venezuela, que es PDVSA. Paralelamente a PDVSA, que sabemos pues que es un drama y es todo un tema que también me gustaría tocar contigo, ¿pueden las empresas, ese 30%, ese porcentaje que ojalá que creciera, tomar acciones propias? Es decir, nos olvidamos de este tema político que ya nos tiene hasta la coronilla y tratamos que una industria determinada salga adelante y empezamos a fabricar y le metemos el pecho, le metemos los reales. ¿Y qué pasa con una empresa que tome esa decisión? En la próxima parte nuestro invitado lo va a analizar. Quédense allí. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con Alfredo Ordóñez, coordinador de la Maestría de Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, y hablando acerca del panorama de América Latina y la incidencia de las sanciones de Estados Unidos en Venezuela. Quedamos pendientes para que nuestro invitado nos diga si las empresas en Venezuela quisieran de verdad echar para adelante y meterle el pecho y meterle el dinero, generar productos, etcétera. Pueden hacerlo sin pararle a todo este tema político y a lo que haga el gobierno. ¿Pueden hacerlo realmente? No, lamentablemente no. De que tenemos una gran cantidad de empresarios que le están de verdad metiendo el pecho al sector productivo, mantener las nóminas, tratar de producir lo más posible, los tenemos. El problema es que ellos no pueden actuar solos en un sistema económico, porque el sistema económico está estructurado bajo una estructura enorme de reglas de juego. Hay una institucionalidad que les permite tener ellos ciertas bondades o caminos que deben de seguir. Y lamentablemente eso es lo que no tenemos, una institucionalidad clara donde el empresario pueda actuar. El empresario más bien actualmente tiene un comportamiento de alguna manera anárquico, basado en ciertos principios éticos, morales, donde él trata de hacer lo mejor posible de la forma en que el que tiene, con las herramientas que tiene. Más bien el pequeño empresario venezolano ha hecho todo un esfuerzo y se ha mostrado, y eso se muestra. De lo contrario, esta economía no funcionará en ningún aspecto. Pero es el Estado quien le determina la estructura del Estado, la institucional, las reglas de juego, la que le permite a un empresario ser más eficiente o no. Y esa es la gran debilidad que tiene Venezuela, es que es una economía donde el Estado no le ha proporcionado ni a la población general ni al sector empresarial las vías para poder lograr un camino hacia un progreso, un desarrollo económico. Y no lo hace porque su misma condición ideológica, que es no solamente antiimperialista, sino anticapitalista. Es decir, todo aquello que le parezca a él que sea empresarial y generación de riqueza no es compatible con sus principios, pero sí es el principio compatible de la generación de riqueza de la estructura gubernamental. Pero Eso, entonces, por ¿cuál es supuesto, el principio de la generación de pobreza? Pareciera. Es que ese es el gran problema de las estructuras socialistas, de esa visión de ideas socialistas, comunistas, castristas, empobrecer a la población en beneficio de la estructura del régimen político. Cuando lo llevamos aguas abajo, y ahí es donde venimos al principio del programa, pero ¿qué pasa con el resto de las economías? ¿No están viendo lo que está sucediendo en Venezuela? ¿No evaluaron en algún momento lo que sucede en Cuba? ¿Por qué vamos camino?
Y eso nos lleva a gran nivel de desconocimiento, de poca formación de la población sobre estos temas. Porque, por ejemplo, podrían haberse copiado de países espectaculares como Suiza, que su población es altamente, pues, tiene recursos económicos, y otros países así. Claro, y eso ha mostrado, por lo menos muy grave lo que vemos. El caso de Argentina es muy particular porque Macri, cuando llega al poder, su estrategia política fue traer inversión extranjera para activar la economía argentina. Cuando Donald Trump toma la decisión de subir las tasas de interés de ahorro en los Estados Unidos, era obvio que el capital, los dólares que estaban en la región, retornaran a los Estados Unidos porque iban a tener mayor rendimiento en los Estados Unidos. Cualquier empresario privado diría, bueno, invierto en América Latina o pongo mi dinero en Estados Unidos donde tiene un mayor rendimiento. Por supuesto, agarraron los dólares y lo llevan. Es un comportamiento natural de un agente económico. Entonces, Macri, cuando no logra absorber eso, no logró las expectativas. No logra las expectativas que tenía el gobierno, donde ya también venía acusando. Acuérdense que Macri llegó con una condición también de acusar al socialismo, acusar a los Kirchner, que ellos habían puesto pobreza a Argentina, pero los Kirchner tenían una política de distribución populista, cosas populistas, una idea populista sobre eso, y eso fue el no rescatar la economía argentina y más bien generar una deuda hacia el Fondo, una nueva deuda del Fondo Monetario Internacional, que ya era algo que venía pasando, que ya Argentina tiene mucho cuento sobre ese tema. Era obvio que iba a ganar. ¿Cómo incide la decisión de una política de Estados Unidos imperialista? Claro, pero no la hizo en contra de Argentina, claro, no. La hizo en beneficio Donald de su Trump país. mantuvo una política, bueno, yo necesito rescatar a mi sector empresarial, yo necesito dinero para rescatar a la economía norteamericana, y lo que hizo fue tratar de atraer sus dólares. Atraer sus capitales con una estrategia. Digamos que, yo voy a decir el término que es lo cómico de esto, es que los países en América Latina no entienden que tienen que invertir es hacia adentro, hacia sus estructuras económicas. Los empresarios, el gobierno, la estructura gubernamental tienen que pensar es en lo suyo. Pareciera que siempre estamos viendo, déjame ver si la ayuda me llega. Sucede mucho con Venezuela, déjame depender de la ayuda de China, que China me haga préstamos, que Rusia me haga préstamos, yo condiciono todo, pero ¿por qué préstamos y no reactivar la economía nacional? Porque no reactiva la economía nacional. Es como un egoísmo, ¿verdad? Es una cosa que no Sucede lo mismo en Argentina. Macri pierde porque no se preocupó más bien por activar la economía nacional. ¿Y en Chile? Y en Kirchner va a venir haciéndolo. Fernández va a hacer lo mismo, una economía populista, pero no para invertir sobre el empresario industrial. ¿Qué sucede en Chile? Chile es una de las economías más desiguales, ¿ok? El tema de una medida política como fue el aumento de un servicio tan natural, tan básico como es el transporte, pues genera un caos. ¿Por qué? Porque el es un aumento problema no fue una cosa tan grande tampoco. Pero sí es grande el momento del poder adquisitivo del chileno. Cuando él con su salario ve, ahora tengo que pagar más por el transporte, tengo menos para la alimentación, menos para el acceso a pagar los servicios básicos, eso genera pues un cierto sentimiento de caos, ¿ok? Y eso era algo que en Chile poco a poco se venía evaluando, ya eso no era nuevo lo que venía pasando, ya hubo ciertas intentonas cuando estaba Michelle Bachelet como presidenta, así que Michelle Bachelet inmediatamente bajaba los niveles, hacía una actitud un poco más populista sobre el manejo de la política y bajaba la situación. Bajaba la presión. En este caso la cosa fue totalmente distinta. Deben que cuenta que inmediatamente el presidente lo que hace es pedirle perdón a la población y está buscando la manera de cómo bajar los niveles. Ahora, que Chile vaya a una economía de izquierda o tome decisiones con la economía de izquierda, yo lo dudo todavía. ¿Okay? Porque todavía los chilenos entienden que hay un mínimo sector empresarial importante, es exportador, es una economía exportadora, es una economía... Yo creo que en la misma condición en que ellos están viendo no deberían perder ese comportamiento, esa estructura que tienen. Lo que sí vamos a ver próximamente es Ecuador, que va a volver a caer otra vez en una condición de izquierda. ¿Okay? Porque obviamente Lenin vino apoyado de un gobierno de izquierda, como fue el de Correa, después que es presidente se aísla de Correa, pero sus medidas tampoco han podido incidir en la economía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque no logran activar el sector productivo interno. ¿Y por qué las estructuras gubernamentales no logran activar el sector productivo interno? Una, por esa condición y esa visión anticapitalista, que pareciera que todo lo que sea el sector privado es malo, cuando el sector privado en el mundo, en las economías más desarrolladas, son las que mayor emplean. Claro.
¿Okay? Todo lo caso contrario a venezolano, es decir, el Estado tiene un gran peso de la nómina, cuando eso es una nómina que debería asumir el sector privado. El Estado no tiene por qué asumir nómina. El Estado tiene que asumir sus instituciones y si tiene una empresa no tiene y mantener su productividad. No tiene cómo pagar el sector privado es el que produce y para más paga impuestos. Entonces, esa idea del manejo tan principio básico del ciclo económico no se cumple en América Latina y por eso vemos esos niveles anárquicos. En el caso de Venezuela, tomando en consideración todo, primero todo lo que está pasando, que mucha gente dice que el retorno de gobiernos de izquierda pues es bastante importante en Brasil, en Chile, en Argentina, o sea, todo lo que está pasando. Eso ¿cómo incide en Venezuela actualmente? Todos conocemos la situación que estamos viviendo, todo el mundo con una expectativa que no termina de cristalizar, en fin. En Venezuela el gran problema que nos estamos encontrando es que yo dudo que se incorpore un gobierno de izquierda a corto plazo. ¿Okay? Mucho cuidado con lo que pueda jugar el gobierno viendo esas deficiencias de un país donde ya está en crisis. Mucho cuidado si no deja unas elecciones, se impone la oposición no logra levantar la economía ya en crisis y el Estado tiene que regresar como el salvador del gobierno de izquierda. Algo parecido a lo que pasó en Argentina. Mucho cuidado con eso y yo lamentablemente no lo escucho ni de los voceros de la oposición y por supuesto del gobierno jamás lo va a decir. Pero mucho cuidado con eso porque se está hablando de unas elecciones. Entonces, elecciones cuando no hay una institucionalidad clara. Hay que tener cuidado con eso. Es decir, el problema en Venezuela es que no hay una institucionalidad clara, no hay unas reglas de juegos claras, no hay unas estructuras ni agentes realmente claros que sean creíbles, porque tanto la oposición como el gobierno perdieron legitimidad y eso es algo que tienen que estar claro. ¿Cuál sería para reinstitucionalizar? Volver de nuevo otra vez a una gran convocatoria, por ejemplo, de una Asamblea Nacional Constituyente de nuevo o algún elemento de esto? Mira, ahí va a pasar por un proceso primero de negociación, de una real negociación entre los actores políticos. No hay de otra. Las personas no van a creer en nada de lo que suceda hasta que realmente se condicione. Hay personas que no desean, por supuesto, la negociación y por el mismo sentimiento de rabia quieren que exista un ipso facto, un cambio ipso facto. Pero no es posible, porque en una economía, en un país democrático, eso es lo que no debemos caer. Tenemos que haber un proceso más que de reconciliación, es de conciliación de intereses para poder establecer una estructura creíble y de reconocimiento, porque todavía nos vemos figuras como dice, bueno, no existen personas que no apoyen al gobierno. Ojo, cuidado, en la calle sí hay personas que apoyan al gobierno, o no apoyan, la oposición es minoría. Mentira, es muy falso. Si algo hay en Venezuela es el sentimiento en contra de la estructura gubernamental actual y un apoyo a una estructura opositora totalmente. Entonces, esas estructuras, cuando no se reconocen, hay un resquebramiento. O sea, debe haber sentarse realmente con seriedad. Tiene que haber una realidad, actores que realmente sean creíbles, negociaciones que sean creíbles para que digamos, la población pueda aceptar las reglas de juego. Porque todo lo que estamos viendo ahorita, lamentablemente, no es legítimo ante no es aceptable ante las personas y por lo tanto, pues todo lo que suceda a la gran mayoría de la población, pues le va a parecer y le va a dar igual, y eso es lo que genera estructuras anárquicas, estructuras que son peligrosas, porque eso es lo que genera porque lo que viene pasando. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa y no lo sabemos. Entonces, ¿y a quién le vamos a echar la culpa? No sabemos, pero estás en una economía donde todo es posible. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que se deben manejar para poder trabajar sobre un país, para rescatar un país, está ligado primero al proceso de formación. Hay que rescatar a las universidades, no solamente porque yo vengo del sector académico, es que es el único sector, y el sector de los colegios, las actividades escolares, porque es el único sector que puede reactivar realmente una discusión real sobre qué hacer con un país. Las universidades se discute internamente en las aulas de clase, pero no va más allá de las aulas de clase. La comunicación con el gobierno de la universidad es fundamental. Está negado. Si vemos, si existe un divorcio, son el Estado con las universidades. Hay un mayor acercamiento entre las universidades y las empresas, en algunas empresas que han entendido de que, mira, por las universidades puedo conseguir reducción de costos, personal altamente calificado para hacer ciertos proyectos, muy poco, pero el gobierno está aislado totalmente de las universidades y de las academias nacionales de ciencias. Entonces, el Estado toma decisiones sin realmente haber una consulta previa o un debate previo real. La Asamblea Nacional
la actual Asamblea Nacional ha hecho ciertos acercamientos con las universidades y ha venido con un tema de cierto trabajo para la discusión de la llamada transición, ¿ok? Lo que puede implicar la transición. Eso es algo bastante plausible porque ya estás empezando a tomar en cuenta discusiones, personas que realmente se dedican al estudio, a la investigación, a plantear propuestas reales sobre una situación. Pero mientras la estructura gubernamental esté alejada, la institucional esté alejada de los que son creadores de conocimiento y los que son creadores de productividad, como es el sector empresarial, esto va a seguir siendo una estructura anárquica. Alfredo, como siempre, un placer, súper contenta de tu presencia el día de hoy, además muy contenta de tus planteamientos tan serios y tan bien pensados. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Gracias a ti. Y a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos despedimos al desearles una maravillosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.